Y vamos a ir a Hechos 9. Hoy vamos a estudiar muchísimo la Biblia. Entonces vamos a leer un pasaje bastante largo de la Biblia. Y vamos a tratar de estudiarlo juntos, o a buscar estudiarlo juntos. Porque de lo que vamos a hablar hoy es de la conversión de Pablo o de Saulo. Y la conversión de Pablo al cristianismo es uno de los eventos más destacados en el libro de Hechos. No solo por el hecho de que Pablo fue el protagonista de la expansión del cristianismo a través de todo el mundo conocido, sino porque antes de su conversión fue uno de los perseguidores más agresivos y sistemáticos en contra de la iglesia. Hoy estudiaremos su conversión y el impacto que tuvo para la iglesia primitiva y para la iglesia contemporánea, porque todavía se habla de esa conversión. Todavía hablamos de esa conversión. Hoy vamos a hablar de esa conversión. Robert Simmons dijo lo siguiente acerca de esa conversión: la conversión de Saulo es notable. No puedo pensar en ningún otro relato en toda la Biblia que muestre con tanta claridad y detalle el cambio absoluto que ocurre cuando un pecador se rinde a Jesucristo. El inglés George Littleton escribió una vez que consideraba que la conversión de Saulo fue la prueba suficiente para demostrar que el cristianismo es una revelación de Dios. Los actos de Saulo antes y después de su conversión muestran la naturaleza radical del cambio que experimentó. Y es relevante por eso, por lo radical de su transformación. Es decir, Pablo antes de Cristo era uno, y después de Cristo fue otro. Y creo que eso es lo relevante para el cristianismo de hoy. Va a experimentar con la cámara. Creo que eso es lo relevante para el cristianismo de hoy. Y es importante que nosotros examinemos con profundidad esta conversión, porque no solamente queda en la Biblia como una historia más, sino que tiene que ser la historia de cada uno de nosotros, que nos decimos llamar cristianos, o quien quiere ser cristiano. Es un reflejo, es un eco de lo que debe ser el cristianismo el día de hoy. Vamos a Hechos 9. Dice: mientras tanto, versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecen al camino, fueran hombres o fueran mujeres. Ahora, vamos a parar un momentico ahí. Saulo es presentado por Lucas en Hechos 7:58 y en 8:1, aprobando la muerte de Esteban. Y en 8:3, Hechos 8:3, aparece como perseguidor implacable de la iglesia. Mira lo que dice en el versículo 3 de Hechos 8. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Y la semana pasada hablamos de que la palabra en griego para causar estragos era o significaba lo que un animal hace cuando causa estragos. Había muerte, había desolación. Realmente lo que hizo Pablo en contra de la iglesia fue algo trágico. Discípulos murieron a manos de Saulo. Aprobó la muerte de Esteban. Apresó una cantidad innumerable de cristianos. Era un perseguidor feroz de la iglesia. No era un hombre bueno en un sentido. Porque vemos la conversión, por ejemplo, del funcionario etíope, y uno dice, bueno, él es un temeroso de Dios, era un hombre noble. Era un hombre que sinceramente estaba buscando a Dios. Aunque es impactante la conversión del funcionario etíope, evidentemente por ser un hombre temeroso de Dios, mucho más profundo es el hecho de la conversión de Pablo por quien era Pablo. Un hombre bastante difícil.
Un hombre que no tuvo y no ahorró esfuerzos en perseguir a la iglesia. Era un hombre que realmente, o al que se le debía temer realmente. Era un hombre bastante difícil. En los versículos 1 y 2, Saulo respirando aún amenazas contra los discípulos es un cuadro bastante descriptivo de la naturaleza hostil de Saulo en contra de la iglesia. La manera en que el Señor Jesús se manifestó a Saulo fue física y personalmente a través de una luz brillante y una voz. Y es lo que vamos a leer en el versículo 3. Dice: en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Paremos ahí. Vamos a ir estudiándolo de esa manera. Jesús se aparece a Saulo física y personalmente. El apóstol entendió lo que la voz decía, aunque parece que sus compañeros de viaje no entendían aquello. Hechos 22:9 dice lo mismo, en un relato de su propia conversión por parte de Pablo. El mensaje fue directo al grano. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él pensaba que estaba persiguiendo una secta que proclamaba falsamente la resurrección de Jesús. Pero no. Y perseguir a la iglesia es perseguir a Jesús mismo. La pregunta de Jesús es relevante. ¿Por qué me persigues? Jesús no estaba hablando solamente de sus discípulos, estaba hablando de Él mismo. Porque para Jesús la iglesia es supremamente valiosa. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La aparición de la luz, la mención doble de su nombre y el hecho de caerse al suelo muestran que Saulo consideraba que estaba experimentando una visitación de Dios semejante a las que relata el Antiguo Testamento. A mí eso me cuestiona mucho. Porque de este encuentro de Pablo con Jesús, muchos charlatanes se han aprovechado. Y hablan de que han tenido experiencias con Jesús y han hablado con Jesús como quien habla con un amigo que se les apareció en el cuarto. Ahora, yo no cuestiono nada de eso. No sé si será verdad, no sé si será mentira. Lo cierto es que experimentar un cambio, experimentar algo así, era realmente no deseable. Ver a Dios, ver a Jesús, experimentar ese tipo de cosas, eran algo que los creyentes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, no querían experimentar. Era algo que los sobrepasaba, los abrumaba, les quitaba fuerzas, se sentían morir. Pero no, hoy todo el mundo se encuentra con Jesús. El problema es que siguen siendo iguales. Así es. Y se aprovechan de eso. No solamente para ufanarse de eso, sino para aprovecharse de las intenciones de las personas. Creo que ese evento de Pablo con Jesús ocurrió solo una vez con Pablo. No creo que era algo que se debía de reproducir. Ocurrió solamente con Pablo. La verdad, dudo mucho de personas que dicen que tienen ese tipo de encuentros con Jesús, especialmente predicadores, y lo hacen solamente para aprovecharse de otros. Así es. La verdad no lo creo mucho, pero bueno, allá ellos y su conciencia. A mí esto me llama mucho la atención. Cuando preguntó exactamente quién estaba hablando con él, él usó la palabra Señor.
que a veces se emplea como la manera formal de hablar con una persona, pero dadas las circunstancias, es casi seguro que Pablo la empleó para referirse a Dios. La respuesta fue: yo soy Jesús a quien tú persigues. La persecución de Pablo en contra de la iglesia era una persecución contra el mismo Jesús. Aún hoy podemos decir que cada vez que un cristiano sufre por su fe en Cristo, la persecución está dirigida también contra Jesús mismo. Nos van a perseguir. Nos van a decir cosas. Y espero que cuando nos persigan, no nos persigan por ser un mal ejemplo. Que si nos persiguen porque estamos siendo luz. Espero que eso sea así. Pero cuando nos persigan por ser luz, tengamos algo presente en nuestra cabeza. Jesús está allí. Jesús está cuidándonos en medio de nuestro sufrimiento. No creo que Jesús vaya a quitar nuestro sufrimiento, pero sí va a estar allí con nosotros, dándonos fuerzas, dándonos valor. Él lo dijo: en el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Evidentemente, cuando tú haces brillar tu luz delante de las personas, vas a sufrir persecución. La iglesia sufrió ese tipo de persecución en el primer siglo. Fue impresionante las persecuciones, y fue impresionante cómo estos hombres y estas mujeres se mantuvieron firmes a pesar de las circunstancias. Muchos de los verdugos que asesinaron cristianos se convirtieron al cristianismo, y no necesariamente porque Jesús se les apareció, sino porque vieron el valor de estos discípulos al enfrentar el sufrimiento, aún al morir de una forma digna. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Ahora, ¿tenemos que morir físicamente para expresar nuestra fe en Cristo? No necesariamente. Pero ¿qué tal morir a lo que somos diariamente? ¿Qué tal morir a nuestra naturaleza? Morir a nuestro enojo, morir a nuestra inmoralidad, morir a nuestra mentira, morir a nuestra falta de rectitud. ¿Qué tal eso? Porque eso a la larga es lo que nos está llamando Jesús. Tenemos que anhelar morir a eso todos los días. Porque es por eso que el mundo se está cayendo a pedazos. Es eso lo que está pasando ahorita. Morir a eso. Es el tipo de muerte que tenemos que experimentar todos los días. Hace 8 días salí del servicio y obviamente no todos los hinchas del Nacional son así, ¿no? Aquí tenemos unos. Pero íbamos en el taxi con mi esposa y mi hijo para la casa. Por aquellas cosas de la vida paramos al lado de una camioneta van que llevaba muchísimos hinchas del Nacional en la camioneta. Cuando llegamos ahí, yo miré al frente, yo no pues, quería mirarlos ni normal. Pero nos comenzaron a insultar. Comenzaron a buscarnos problemas. Comenzaron a insultar a mi esposa. Entonces el taxista comenzó a braviarlos y comenzó a hacerles señas. Y le dije: ¿sabes qué? Deja eso así. No, pero es que alguien se les tiene que parar. No, tranquilo. Tranquilo. Sigue por donde vas. Ya están frustrados, déjalos así. Insultaron a mi esposa, me insultaron a mí. Estaban tratando de hacer allá, se estaban cuchicheando. Yo no vi nada, mi esposa fue la que me contó. Me estaban señalando y yo era como: bueno, está bien, que hagan lo que ellos quieran. Ahora, no todos son así, evidentemente. Pero ¿tú te imaginas reaccionar a algo así? Simplemente porque me sentí ofendido. Yo no me sentí ofendido, la verdad.
honestamente no me sentí ofendido, ni tenía idea qué era lo que estaba pasando. Y mi abuelita me enseñó que a palabras necias, odio. Dije, no está bien. Pues, ¿qué? No estoy, pues yo soy hincha del Nacional, pero no soy enfermo por el Nacional. O sea, el Nacional no me da de comer, ¿sí me entienden? Pero me gusta ver al Nacional jugar y chévere. Es más, una vez estuve en un partido en la Tribuna Sur, con eso les digo todo. Me llevaron obligado, me llevaron con los ojos tapados, no sabía qué. Sobre todo. René fue el culpable. Pero digo es que a veces este tipo de cosas son difíciles para nosotros como cristianos. ¡Me ofendió! ¿Y a Jesús no lo ofendieron? A Jesús lo escupieron, lo insultaron, lo maltrataron. Tú me vas a decir, ay, pero es que eso fue Jesús. Sí, pero Jesús llamó a cada cristiano a hacer lo mismo. A cada cristiano a vivir ese tipo de cosas. Ahora, ¿sabes qué fue lo victorioso allí? Para mí, que yo era así. Es decir, en otras circunstancias, en otra época de mi vida, me había bajado del taxi y había armado un problema. Pero lo que me alegró fue saber que no sentí absolutamente nada. Que lo único que sentí fue, Dios ten compasión de ellos. Y ya. Que ni siquiera me enojé. Me impactó ver al taxista indignado. Y pero no, tranquilo. ¿No crees que están más frustrados así como están? Déjalos, son gente que no sabe lo que está haciendo. Tú sigue manejando, vale. No tenemos por qué armar un problema acá. Eso fue lo que me alegró. Porque yo sé quién yo soy y quién fui. Y me alegró saber que Dios ha hecho muchas cosas en mi vida, tanto que no reaccioné de ninguna manera. Pero me ha tomado años morir a mi enojo. Años morir a mi enojo. Muchos años. Porque el cristianismo se trata de eso, de morir. No de seguir siendo los mismos. Sigamos. Versículo 10. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. A quien el Señor llamó en una visión: Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Ya ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, por si no lo sabes, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ahora, eso lo dijo con voz temblorosa. ¿Tú te imaginas eso? Es algo así como si te ordenaran a ti invitar a la iglesia al jefe de Estado Islámico. Solamente se los quiero poner como en perspectiva. Porque el tipo mata cristianos todos los días. Es como si te dijeran: ¿sabes qué? Ve e invitas a este señor de Estado Islámico, ve a la casa tal, a la dirección tal, él está orando, y en su oración pues obviamente se le revela que lo va a visitar un discípulo, en este caso mi Julián, ¿cierto? Ve y lo visitas
y estudias la Biblia con él y lo bautizas. Y yo, ¿será que sí escuché bien? Pero Señor, él está matando cristianos. O sea, Ananías es como, mira Señor, yo quiero ponerte al día en algunas cosas. El hombre está matando cristianos. Ananías estaba lleno de miedo. Y con justa razón. Con justa razón. Él tenía razón en tener miedo. Pablo era un asesino y estaba matando cristianos. Él tenía razón en tener miedo. Nos da miedo muchas veces compartir la fe con gente que intimida, ¿verdad? Con personas que decimos, uy, no, pero este no, el tipo está como bien, yo voy a buscar a otro por ahí que esté como medio mal. Pero sabemos que el Espíritu Santo nos estaba impulsando y compártele la fe al tipo. Se ve alto así, wow, bien organizado y impactante. Y yo digo, no, pero él no puede estar mal, Señor, no, él no. Porque nos intimida ese tipo de personas. Nos intimida gente que creemos que no va a querer escuchar el mensaje del Evangelio. Tenemos miedo de que nos traten mal, eso es la verdad. Tenemos miedo de que nos rechacen. Quizás la causa más fuerte por la cual nosotros no compartimos muchas veces nuestra fe es por temor a que nos rechacen. Pero no se trata de nosotros realmente. Se trata de estas personas. Alguien alguna vez tuvo el valor de invitarnos a la iglesia y alguna vez tal vez tú fuiste intimidante para otro. ¿Sí me explico? Pero necesitamos tener el valor de ir y compartir la fe con gente con la que pensamos va a ser difícil. De hecho, ahí en el versículo 15 dice, mira cómo dice ese versículo 15, ¡ve! O sea, está en signos de admiración, ¿no? ¡Ve! Insistió el Señor. Oye, yo creo que Ananías lloró ahí. Porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Aquí hay varias cosas que yo quiero que pensemos. 1. Cuando tú te encuentras con Jesús, no puedes volver a ser la misma persona. Si tú tienes realmente un encuentro con Cristo, con el Cristo resucitado, con el Cristo que se le apareció a Saulo y a Ananías también, no puedes volver a ser la misma persona. Y ese es el gran problema con el cristianismo de hoy. Hoy se volvió una moda ser cristiano. Todo el mundo es cristiano ahora. Pero resulta que si tú realmente eres un cristiano, tiene que haber un antes y tiene que haber un después en tu vida. No puedes seguir siendo el mismo. Si tú tienes un encuentro con Jesús, algo en tu vida tiene que pasar. No puedes seguir pensando de la misma manera, no puedes seguir sintiendo de la misma manera, no puedes ser la misma persona. Tiene que haber una transformación en ti. Tiene que verse. Naturalmente tiene que verse. Tiene que pasar porque tú te encontraste con Cristo. Y eso no se trata de hacer oraciones y de recibir a Jesús en el corazón. Eso no pasó con Pablo. Pablo se encontró con Jesús y Jesús lo cuestionó. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué vives como vives? Y la misma pregunta que se nos hace cuando Cristo se nos aparece y estudiamos las Escrituras. Y estoy hablando coloquialmente. ¿Por qué vives como vives?
¿Por qué sigues viviendo como vives? ¿Por qué piensas como piensas? Porque dices que eres cristiano y no vives siendo coherente con lo que vives. No tiene sentido. Miren, decir que eres cristiano, si no te has dado cuenta, tiene un peso impresionante. Cuando tú le dices a alguien, soy cristiano, no estás hablando de que haces parte de una congregación. Estás hablando que haces parte de un nombre y de un hombre de Cristo. Cristianismo es Cristo, la iglesia es Cristo, no es una institución, no es una organización, no es una denominación. Cuando tú dices, soy un cristiano, estás diciendo que estás afiliado a la vida de un hombre que se llama Jesús. Amén. Y ese hombre que te llama Jesús te pide que tu vida sea diferente. Así es. Que no puedes seguir siendo el mismo. Que tu vida tiene que transformarse en otra cosa. Estamos en Navidad. Y la Navidad tiene sentido porque Jesús le da sentido. O sea, celebramos Navidad por eso. Pero hoy la Navidad se volvió un negocio. Como la Semana Santa, igual. Si tú estás celebrando la Navidad, celebra a Cristo. Celebra que Cristo resucitó y celebra que si eres un cristiano, vives para Cristo. Pero hemos confundido las cosas. Por eso el cristianismo hoy es tan superficial, porque pensamos que el cristianismo y la iglesia es una organización, es un sitio al que yo voy. La iglesia no es eso. La iglesia es Cristo. La iglesia es Jesús. Eso es la iglesia. El cuerpo de Cristo. Somos cada uno de los que nos llamamos cristianos. Pero tenemos que vivir así. Y yo sé que eso es desafiante y puede ser hasta abrumante y desanimante, pero es como tenemos que vivir. Y lo digo porque sé que hay personas que dicen ser cristianas y no lo viven. No puedes seguir hablando de algo. Es más, mira, si tú no vives como un cristiano, no digas que lo eres. Porque te estás engañando a ti mismo. Ahora, si lo estás haciendo, amén. Obviamente yo sé que tenemos gracia en nuestra vida, pero la gracia no es un permiso para pecar. La gracia, según Tito, nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos de la carne. Nos enseña a vivir piadosamente. Eso es la gracia. La gracia no es el espacio que yo tengo para pecar, rezar y empatar. Porque criticamos el catolicismo por eso, pero muchos cristianos a veces hacemos lo mismo. Ay no, yo me arrepiento después. ¿En serio? Tenemos que madurar en eso. Tenemos que vivir de tal forma que a veces sin decirlo la gente se dé cuenta. Este tipo es un cristiano. Así es. Que lo vean, que lo lean en nosotros. Yo sé que es difícil eso, pero si nosotros no tomamos esta decisión, el cristianismo va a seguir siendo todo menos lo que la Biblia enseña que es el cristianismo. ¿Por qué hablo tan celosamente de esto? Porque hombres y mujeres del primer siglo dejaron su sangre en la arena por el cristianismo. Tenemos que honrar a estas personas, pero más que a ellos, a Cristo, porque hubo una sangre que fue más valiosa, que se derramó por cada uno de nosotros. Tenemos que honrar a Cristo con nuestras vidas. Si tú nos visitas por primera vez, estás llamado a eso. Si estás estudiando la Biblia, estás llamado a eso. Si eres un cristiano, estás llamado a eso. Tenemos que tomarlo con seriedad. Los que les digo, hoy el cristianismo, hoy es una moda ser un cristiano.
Se volvió una moda. Como toda moda es superficial. Como toda moda es desarraigada completamente, porque la moda evoluciona, cambia. Pero hemos tomado a Cristo de esa manera. Cristo no es una moda. Cristo es un hombre. La iglesia es Cristo. Y tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo. Jesús le dijo a Ananías: yo le voy a mostrar a este hombre todo lo que va a tener que sufrir por mi causa. ¿Tú te imaginas compartiendo la fe? Diciéndole a alguien: mira, ¿sabes qué? Jesús te manda a decir que vas a sufrir, que vas a padecer. Dice: no, pero en serio, Jesús, ¿tengo que decirle eso? Sí. Otra cosa que se ha metido al cristianismo es que no estamos aquí para sufrir. Además, el sufrimiento se ve como algo negativo. ¿Sabes qué he aprendido yo en los últimos meses? Que en el sufrimiento aprendemos a honrar mejor a Jesús. Amén. He aprendido eso. Porque el sufrimiento nos hace vernos tal cual somos. Gente de carne y hueso. Gente que a cualquier momento se enferma. Aún en el sufrimiento tenemos que honrar a Jesús. Amén. Así es. Si caes enfermo, honra a Jesús. Porque eso va a pasar. Nos vamos a enfermar. O alguien en nuestra familia se va a enfermar. O un amigo tuyo se va a enfermar. O tal vez alguien muera. Pero ¿cómo vas a hacer en esos momentos en los que sufres? En los que todo es difícil. Honra a Cristo. Honra a Jesús. Voy a ser cristiano en medio de esta situación. Si voy a estar en un hospital 8 días, bueno, voy a ser un cristiano aquí. Voy a honrar a Cristo acá. Voy a tratar bien a las enfermeras. Voy a hacerles fácil su trabajo. Porque estas mujeres sufren mucho y más con pacientes necios. Y tenemos hermanas aquí que son enfermeras. Y sabemos qué es eso. Pero voy a ser un cristiano en esa situación. Voy a ser un cristiano en esta Navidad. Voy a servir, no a esperar a que me sirvan. No, vine a comer. No traje regalo, pero yo estoy esperando el mío. Vamos a dar. Vamos a morir a nuestro egoísmo y vamos a dar. Vamos a lavar los platos, por lo menos. O si no, al menos echarlos a la basura, si son desechables. Pero vamos a hacer algo diferente, a sentarnos y esperar a que nos sirvan. Porque como cristianos tenemos que hacer una diferencia. Amén. Y no por ser simplemente una diferencia, sino porque Jesús es una diferencia. Tenemos que hacer evidente nuestro cristianismo. Ya no más vivir un cristianismo de papel, hermanos. Nominal. Soy un cristiano porque asisto a tal parte. Tú no eres cristiano porque asistes aquí ni a ningún otro lado. Eres cristiano porque estás unido a Cristo. Eso es. No podemos afiliar el cristianismo a una organización, a una empresa, a una denominación, a una persona aparte de Jesús. Es así como tenemos que vivir. Y vamos a sufrir. Aceptémoslo. El cristianismo es una fe desafiante. Es una fe por la que te van a perseguir. Y no es fácil estar en un contexto donde tal vez todo el mundo es inmoral, mentiroso, arrogante, y tú tienes que hacer la diferencia. No, yo no soy inmoral. Yo no trato a las mujeres así. No soy mentiroso. Así eso te cueste el puesto. Presioné un hermano, él es venezolano, se llama Roberto Galofre. Y le estaban pidiendo hacer cosas en su trabajo que iban en contra de sus convicciones. Y era un trabajo donde él ganaba muchísimo dinero.
No estamos hablando del mínimo. De verdad, el hombre estaba ganando mucha plata. En dólares, porque él está en Estados Unidos. Y renunció a su trabajo. ¿Sabes qué? Yo renuncio porque ustedes me están pidiendo hacer cosas que van en contra de mi fe y yo no estoy dispuesto a eso. No solamente fue que se renunció y se fue por la puerta de atrás. No, les hizo claro la razón por la cual renunciaba. Ustedes me están pidiendo cosas a mí que van en contra de mi fe y yo no estoy dispuesto a seguir en esta empresa. Gáname el dinero que me gane. Eso es sufrimiento. Porque eso implica que tu familia va a tener que pasar algunas necesidades. Pero ¿qué tan dispuestos estamos a eso? ¿Qué tan dispuestos estamos simplemente, ¿sabes qué? No voy a hacerlo. ¿Qué tan dispuestos estamos a compartir nuestra fe con personas que no nos agradan, que consideramos desafiantes, difíciles? ¿Qué tan dispuestos estamos a hacer eso? Son las lecciones que aprendemos de esto. Eso es cristianismo. Verdaderamente hablando. Sigamos. Versículo 17. Ananías se fue. No tuvo otra. Y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo. Ya estaba convencido el hombre. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró las fuerzas. Pablo se bautizó. Nació de nuevo. Fue limpiado de sus maldades, fue limpiado de sus pecados. Recobró las fuerzas. Y mire lo que pasa después. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Mira la transformación de este hombre. No se quedó en las sombras. No se intimidó. Todos los que lo oían se quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para arrestar, llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Amén. Mira, la gente se asombraba. La gente se tiene que asombrar de nuestro cristianismo. ¿En serio? Wow, este hombre como es diferente, no que digan: ¿en serio usted es cristiano? Muchas personas dicen eso. ¿En serio? Porque yo les he dicho una cosa a ustedes: la gente que no es cristiana sabe mejor que nosotros cómo es un cristiano. Si no, ¿no les ha pasado? Usted no que es cristiano. Cristiano no hace eso. Y nunca han leído la Biblia, curiosamente. Pero como dice un amigo mío, Dios usa cualquier cosa para hacernos caer en cuenta. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Imagínate. Ahora él era el que estaban buscando para matar. Pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. El victimario ahora era una víctima. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera un discípulo. ¡Wow! ¿Sabes qué me llama la atención de esto? Que porque tú digas que eres cristiano, no te van a creer. Y no tienen que creerte. Que porque tú ibas a los 4 metros, ¡soy un cristiano! No significa que te tienen que creer. Tienes que hacerlo evidente.
tienes que mostrar fruto de eso. Tiene que ser evidente para los demás que tú eres un discípulo del Señor. Y tienes que hacerlo con todas tus fuerzas. Creo que nuestro empeño, nuestra labor, es hacer brillar nuestra luz delante de la gente, para que todos vean esa luz y honren a Dios. Amén. Pero no porque tú digas que eres un cristiano, tienen que creer. Eso es desafiante. Y Pablo no estaba frustrado allí. Pablo se dedicó su vida entera a hacer brillar su luz delante de la gente, a honrar y glorificar a Dios. Tenemos que hacer evidente nuestro cristianismo delante de los demás. Tenemos que hacerles ver, soy un cristiano no por lo que decimos, sino por lo que hacemos, por lo que vivimos, cómo tratamos a nuestra esposa, cómo tratamos a nuestros hijos, porque el primer lugar, mi primera iglesia es mi casa. Así es. Si mi casa está mal, tengo problemas en mi casa y tengo problemas con Dios. Así es. Mi primera iglesia es mi familia. Si yo no estoy siendo un cristiano en mi casa, que es el lugar donde más me conocen, pues evidentemente yo puedo decirle a todo el mundo que soy un cristiano y mucha gente tal vez me crea. Pero cuando vean mi casa, o cuando le pregunten a mi esposa o a mis hijos, ¿en serio les está diciendo eso? Es pura carreta. Va a la iglesia. Ay, yo escuchaba a mujeres hablar de eso. Esposas, cristianos, las papas de mi casa son cristianas. ¿En serio? Eso es desafortunado. Lastimosamente, muchos hombres que dicen ser cristianos no están dando evidencia de eso. Cómo tratas a tus empleados, cómo tratas a tus jefes, qué tipo de empleado eres como cristiano. Eso se tiene que ver. Cómo tratas a las hermanas en la iglesia, cómo tratas a tu novia o a tu novio con pureza. Eso se tiene que ver. Y no porque tú andes con letreros por todo lado diciendo, mira, sí, yo trato, no. Lo tienen que ver en tu vida. Y cuando te equivoques y cuando seas un mal ejemplo para otros, tener la humildad de pedir perdón. Porque eso también es cristianismo. Tener la humildad de decir, ¿sabes qué? Perdona. Esto no es el ejemplo que yo quería dar. Esto no es lo que la Biblia enseña. Y no te justifiques. No, es que nadie es perfecto. Esa es una excusa. No, es que a mí no me tienen por qué juzgar porque es que nadie es perfecto. Te van a juzgar. Y duro. Y afuera más duro. Yo prefiero que un amigo mío a mí me juzgue, me diga la verdad, me ubique, me aterrice, y no que afuera me digan. Yo prefiero que aquí mis amigos me cojan, ¿sabes qué, mamá? No estás viviendo como un cristiano. Porque el mundo no tiene compasión. Y al mundo no le interesa sentir compasión. Es más, nosotros somos la comidilla de las personas. Como le dije a mi esposa, obviamente yo no le respondí a esos tipos porque yo soy un cristiano. Eso es lo que me motivó. Pero le dije, ¿te imaginas donde yo hubiera cedido, si lo hubiera sentido a mis impulsos, me hubiera bajado de la camioneta? ¿Sabes qué? Ahora de soltar. Hay alguien filmando con un celular, se los garantizo. Porque eso es así, ¿no? Se cae alguien y... ayúdelo, Lola. De verdad, se cae un hueco y comienzan a filmarlo. Luego, y el tipo se ahogó o se rompió la cabeza y nadie lo ayudó, pero sí filmaron. O sea, sí hay un video. Entonces, ¿te imaginas un video? Y ahí sí,
pastor de no sé qué se agarró a pelear con fulano. Porque somos la comidilla. Evidentemente somos la comidilla. Pero eso es bueno. Esto es bueno. Porque de verdad el mundo sí espera que nosotros seamos un ejemplo. La razón por la que están detrás de nosotros es porque ellos de verdad anhelan que algo sea diferente y esperan, están esperanzados en que los cristianos sean una diferencia aquí, pero se desilusionan cuando no es. Es bueno que sea así. Sí hay una expectativa alta, y no porque yo simplemente la esté colocando aquí, es la Biblia misma la que la coloca, pero también las personas en el mundo realmente con mucha esperanza esperan que nosotros seamos diferentes. Esperan que nuestros hogares sean diferentes. Esperan que nuestras vidas sean diferentes. Esperan que de verdad nosotros moramos a nuestros vicios y a nuestros pecados, porque ellos quieren morir a eso. Porque están cansados de vivir como viven y quieren ver algo diferente en nuestras vidas. Y cuando no lo ven, se desilusionan. Esto no es. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros tenemos esa responsabilidad. Ser luz para llevar esperanza a este mundo que está en oscuridad. A veces pensamos que nuestro cristianismo se trata de algo que yo necesito vivir únicamente para mí y los demás. Tus hijos. ¿Estás haciendo luz para tus hijos? ¿Te imaginas qué van a decir tus hijos en 10 años? No, mi papá fue un inmoral, un infiel, carretudo ahí, sí le iba a la iglesia, pero nada. ¿Cuántos hijos de predicadores hoy? Y hay una estadística que habla de eso, que los hijos de los predicadores son los que más reniegan de la fe. ¿Por qué? Porque sus papás nunca fueron un ejemplo en sus casas. Eso realmente es desafortunado. No es lo que yo veo en las escrituras. Cuando llegó a Jerusalén, versículo 27, entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Salió Bernabé en auxilio de Pablo. Saulo lo describió en detalle como en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había predicado con libertad en nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. ¡Oh, qué conversión! Qué impresionante el ejemplo de Pablo, por lo menos para nosotros como cristianos. Tenemos que hacer evidente que efectivamente somos cristianos, pero por ser una esperanza, una luz para los demás. ¿Sabes qué pasó con Pablo después de que se convirtió? Salió a predicar, salió a convencer a las personas de que esto era la verdad. ¿Qué haces tú con el mensaje que tienes en tus manos? ¿Qué haces con la fe que se te fue encomendada? Eso no es un negocio, aunque algunos lo han querido tener como un negocio. Esto es la fe, un depósito sagrado. ¿Qué haces con esa fe? Hay gente que necesita, y sobre todo hoy en Navidad, que son épocas tan difíciles, tan duras. Para muchos la Navidad es algo trágico, triste. ¿Qué estás haciendo tú para llevar esperanza a tu familia, a las personas alrededor? Abrazar, animar, tener charlas profundas con la gente, predicar el mensaje del Evangelio. Esa es nuestra misión como iglesia. Y eso es lo que va a hacer una diferencia en esta sociedad. A mí me impactó, estudiando la iglesia primitiva, que la iglesia, el mensaje se propagó de la manera que lo hizo, no tanto por hacer reuniones grandes, porque no las podían hacer, porque ahí mismo los podían apresar, los podían arrestar. Realmente el mensaje se propagó porque se propagó en los hogares.
en las familias, en las iglesias en casa. Allí el mensaje tuvo mucho más impacto. Invita a alguien a tu casa a comer en esta Navidad. Invítale una natilla, un buñuelo. Siéntate con ellos a compartir una comida y muéstrale lo que Dios ha hecho en tu vida. Esto trae mucha esperanza a la gente. La gente necesita eso. La gente necesita de nuestra fe, de nuestro cristianismo, pero asegúrate que lo estás viviendo. Miren, que esto no se quede en una clase más. Yo sé que están cansados. Por mí predicaría 2 horas más. Pero vive esto, por favor. Que no se quede en una clase más, en un sermón más. Vívelo. Porque la gente lo necesita, porque Dios te lo pide. Si no, este mundo va a ser totalmente un caos. Hablábamos con un hermano esta mañana. Necesitamos vivir, casualmente cada vez que hablamos, algo tiene que ver con el tema que voy a predicar. Necesitamos vivir con los pies sobre la tierra. Hay una vida aquí que tenemos que vivir. Una realidad aquí que tenemos que afrontar. No nos pueden ver como super espirituales, como que no ponemos los pies, como que andamos en las nubes. Uy, no se puede tocar. Una fe real. Una fe que es verdadera, una fe que se palpa, que se siente. Que es real. La gente necesita eso. Para finalizar, mira lo que dice el versículo 31. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor, e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. La iglesia vivía en el temor del Señor. No en el temor a la gente, en el temor del Señor. Crecía y era fortalecida por el Espíritu Santo. Esa es nuestra razón de ser. Esto es lo que nos mueve. Jesús y la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Pero más que todo, vivamos lo que nosotros recibimos como cristianos. Vivámoslo, seamos coherentes. El mayor pecado de esta sociedad es la incoherencia, y especialmente de los cristianos. No podemos seguir pensando que podemos decir una cosa y estamos viviendo otra muy diferente. No funciona de esa manera. Que la conversión de Pablo, que el cristianismo de Pablo, que su fe en Cristo sea un eco de lo que la iglesia de hoy tiene que vivir. Muchas gracias, Señor.